Muchas gracias por la invitación también como ponente. Bien, también decirles, estoy también sustituyendo lo que sería la intervención actual del doctor Gamonal, en el sentido de que la ponencia que trataré actualmente, como bien ha comentado el moderador, va a ser sobre los orígenes de los derechos digitales en España. En ese sentido, bueno, quiero agradecer, y además es un honor para mí, justo después de la doctora María del Pilar Tello, tener la oportunidad de intervenir, porque poco más puedo decir sobre ética o puedo decir sobre la evolución de los derechos humanos, ¿no? Pero sí que me gustaría, y aprovecho para hacer una presentación, una pequeña presentación aquí que compartiré, es un poco cómo ha sido la evolución de estos derechos en España. Bien, como saben, siempre hay una dicotomía si los derechos digitales son unos derechos sui generis o es un desarrollo o evolución de los derechos humanos. Bueno, la mayoría o muchos que nos dedicamos desde hace ya tiempo a esta rama o a esta parte tan interesante del derecho tecnológico, lo que no nos hemos planteado es que probablemente estemos hablando de una evolución y adaptación de los derechos humanos, en la que, bueno, lo que se intenta de alguna forma es ponernos en contexto, entender la situación social, económica y política en la que nos encontramos, sobre todo por los efectos y el impacto de la tecnología, y cómo interpretar esos principios generales del derecho contemplados muy bien en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, cómo desarrollarlos para que se entiendan y se adapten correctamente a la era digital. En ese sentido, en el caso de España, bueno, ya hace, pues ahora de 2011, bueno, unos cuantos abogados y juristas preocupados por estos temas sobre el impacto de la tecnología. En ese momento pasamos de hablar de derecho informático a pasar de derecho TIC o derechos de la tecnología de la información y comunicación. Consideramos que dentro de lo que sería el seno del Consejo General de la Abogacía Española, que bueno, estamos en un cambio de época y que eso se veía claramente en que cualquier rama del derecho, tanto civil, penal, laboral, fiscal, tributaria, bueno, todas las ramas tenían algún tipo de elemento, componente tecnológico que hacía que tuviésemos que repensar sobre todo los principios, cómo se estaban adaptando. Porque al final estamos hablando de principios, principios que deberían ser esenciales o inmutables, que están muy vinculados, muy bien, como comentaba la doctora María del Pilar Tello, a principios éticos que nos acompañan durante toda la historia. No estamos hablando de una novedad, incluso podríamos hablar de que muchos principios que estamos aplicando dentro de lo que es el derecho digital provienen de la antigüedad romana y griega. O sea que no estamos hablando de elementos nuevos, sino interpretación de estos principios en nuestra era, porque al final no dejamos de ser humanos. No dejamos ser humanos y al final lo que estamos hablando es que nuestro cerebro, que es la máquina que nos da esa capacidad de ser nosotros, la capacidad de considerar que, como decía el filósofo Cogito ergo sum, pienso luego existo, somos la conciencia, cosa que todavía no se ha demostrado que se pueda desarrollar en una máquina. Eso, la esencia de todo eso, establece que, bueno, que el derecho tenga mucha importancia. Tiene mucha importancia porque, aunque el derecho esté enfocado al ser humano, esté enfocado a la persona, eh, requiere una serie de elementos que lo que hacen es que busquemos objetivos comunes para tener una sociedad, digamos, cohesionada o que de alguna forma no se destruya, ¿no? Por lo menos inicialmente el objetivo del derecho era establecer un orden social, ya sea a través de un sistema político, a través de otro sistema, pero al final es establecer un orden en el que ese orden no nos llevase a la autodestrucción como la humanidad. Bien, aquí en las jornadas, en las tres jornadas ya que llevamos, hemos hablado sobre el impacto de inteligencia artificial, hemos hablado sobre protección de datos, hemos hablado sobre muchos temas relacionados con derechos digitales. Y al final, lo que tenemos que hacer un esfuerzo posiblemente, y hay muchos puntos en común de todos los ponentes, es volver a la parte más humana. Es realmente todo esto a dónde nos va a llevar. Nos interesa realmente o llegar hasta el final de cualquier tipo de invención, por ejemplo, basada en inteligencia artificial, tan solo por el hecho que se puede hacer.
bueno, también podríamos tener centrales nucleares en miniatura en casa, ¿no? O sea, energía que sea más o menos casi gratuita. Lo que pasa es que hay riesgos, ¿no? Que todo el mundo tuviese una central nuclear pequeñita en su casa, en el caso de que fuese técnicamente viable, ¿no? Pero nos tenemos que plantear si realmente todo eso, todo ese avance tecnológico que hemos estado explicando, realmente nos mejora como personas, como sociedad o no. En ese sentido, no estamos en este punto crítico, como bien comentaba la doctora, ¿no? De estos dos ejes, China, Estados Unidos, que Europa de alguna forma nos ha tocado, hablo de mí en primera persona, ¿no? Desde España, nos ha tocado ser el regulador, ¿no? Un poco también árbitro de los derechos fundamentales, los derechos digitales en este ámbito. Y que evidentemente hay una influencia clara y con un interés, porque se ha visto en estas jornadas, de que regulaciones, bueno, por lo menos no similares o que tienen cierta influencia, sobre todo de origen del derecho romano o el derecho clásico, que nos hace ver que al final nos preocupa esos principios, ¿no? Esas necesidades de que continuemos sintiéndonos humanos, ¿no? Que, que nos sintamos personas y que al final el derecho lo que nos dé es esa protección, esas garantías a que seamos libres en el desarrollo de la personalidad. O sea, que podamos garantizar nuestra dignidad como seres humanos. Y ahí pues se ha hablado de muchos temas, como que hemos dado nuestra información durante 2 décadas y con esa información se ha utilizado o se ha entrenado la inteligencia artificial sin nuestro permiso. O sea, han estado por encima de los sistemas soberanos, democráticos de los países y de la población y se ha tomado unilateralmente decisiones que nos correspondían a todas las personas individualmente en el mundo, las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, y nos han robado, podemos decir, nuestro derecho a tomar decisiones sobre qué futuro queremos. Bueno, hasta este punto hemos llegado. Tenemos herramientas, somos juristas muchos de nosotros, tenemos una responsabilidad que es interpretar el derecho y alinearlo con estos principios fundamentales de esas personas. Un poco he querido hacer esta introducción y no quiero alargarme demasiado, básicamente por la importancia de ese elemento común, ese sentimiento común que nos unió en ese momento de 2011 para crear lo que era la Declaración de Cádiz, ¿no? En octubre de 2011. Esto, la Declaración de Cádiz, fue, lo comentamos, una reunión en el 10º Consejo Nacional de la Abogacía Española, que fue en Cádiz, y tiene simbolismo para, en este caso para España, porque se cumplía el bicentenario de la Constitución de 1812, ¿no? Una de las constituciones más liberales de la época, por no decir la más liberal a nivel mundial. Y en este caso, la Declaración de Cádiz lo que buscaba también es establecer esos principios de cómo implementar o cómo desarrollar los derechos humanos en este contexto de los derechos digitales. En ese foro hubo debates que al final se cristalizó en esta Declaración de Cádiz, este documento, en la que muchos principios se han ido desarrollando después en diferentes Bien, gracias cartas y por la diferentes ayuda. documentos. Felizmente todo salió bien. Gracias, Entonces, gracias, gracias. Y en ese sentido, posteriormente, seguimos un desarrollo a través ya del ilustre Colegio de la Abogacía Española en el 2019, a través de una carta, la Carta de Barcelona de los Derechos Digitales, o la Carta de Barcelona de los Derechos de la Ciudadanía en la Era Digital, en la que más o menos son los mismos principios y mismos derechos que hemos visto posteriormente en las otras cartas, como la española, que tuvo su germen, su influencia en esta carta, la Carta de Barcelona, en base a la declaración del Encuentro Nacional de la Abogacía TIC del 2011, con la Declaración de Cádiz. Ya conocerán muchos de ustedes ya la Carta de Derechos Digitales de España, la de julio de 2021, que en este caso, bueno, fue el referente no solamente para Europa, que posteriormente sus principios fueron contemplados en el documento que explicaré a continuación, sino también en la Carta Iberoamericana. En este caso, una carta no tiene vinculación, no tiene poder vinculante a nivel jurídico, pero sí que tiene principios programáticos. Eso quiere decir que, bueno, a la hora de desarrollar cualquier normativa que tenga un impacto en los derechos de las personas en entornos digitales o por el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, pues todas ellas tienen que establecer esas normas, por lo menos tienen que estar alineadas
con estos principios en su exposición de motivos. O sea, no en la parte expositiva, pero sí por lo menos en su exposición de motivos. O sea, es como una linterna, como un faro que ilumina cuál es la dirección que deberíamos seguir para evitar pues, que ese avance tecnológico nos pueda llevar por encima, o sea, que nos sobrepase. Cosa que con la inteligencia artificial todos de alguna forma intuimos que esto puede pasar si no respetamos los derechos que ya existen. O sea, es que tampoco muchos hemos llegado a la conclusión de que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son eternos en ese sentido y que los actuales, con una interpretación adecuada a lo que es realmente el uso de la tecnología, perfectamente podemos entender cómo se deberían aplicar las diferentes normas, diferentes leyes en cualquier estado del mundo. Por lo tanto, aquí hay cuestiones que debemos valorar, que es primero lo que se ha hecho, por ejemplo, con el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, cómo se ha entrenado, cómo se ha usado la información. Tenemos que hacer una valoración, no lo podemos dejar pasar. O sea, tenemos una obligación, yo diría que incluso ética, moral, de ver cómo se ha llegado hasta este punto para ver incluso si no se ha hecho correctamente o no se ha cumplido con los principios mínimos de los derechos humanos y no se ha protegido correctamente, por ejemplo, los derechos de protección de datos, intimidad, propiedad intelectual, secretos comerciales, propiedad industrial, bueno, todo lo que tiene que ver con los activos intangibles como es la información, que nosotros muchas veces generosamente, por el uso de las tecnologías de información a través, por ejemplo, de Internet, durante 2 décadas hemos dado este tipo de información compartida generosamente o a veces de forma inconsciente sin saber que esa información podía ser utilizada posteriormente para fines lucrativos, incluso que pudiese crear problemas socioeconómicos a nivel internacional como se está observando. En alguna ponencia ya hemos hablado, ¿no?, de esos temas, ya se ha tratado, bueno, si hay más automatización con la IA, no nos van a quitar seguramente más trabajo. Mejor dicho, no nos van a dar más tiempo de ocio al mismo coste, o sea, la misma retribución, sino seguramente la retribución disminuirá porque nuestro valor añadido como persona disminuirá, pero habrá que pensar que ese medio o ese activo de producción en la IA, ese elemento que ha permitido que funcione ese sistema, es parte nuestra también. Nosotros hemos contribuido a que esos sistemas funcionen correctamente. Esa información que se ha entrenado es de todos nosotros, de los 8.000 millones de personas, o por lo menos de las 2/3 partes que han accedido a Internet durante las 2 últimas décadas, y que tiene que haber una retribución justa, seguramente, o una compensación para que no haya y vamos a decir, un oligopolio o algún sistema de control de la sociedad que nos impida posteriormente poder protegernos ante cualquier tipo de injerencia tecnológica, que incluso acabemos comprando eso que hemos contribuido para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Por lo tanto, hay un análisis previo que debemos hacer y se está haciendo en muchas jurisdicciones, incluso Estados Unidos, sobre todo en propiedad intelectual, pero en Europa en protección de datos también, que es cómo se han entrenado estos sistemas de inteligencia artificial y ver cómo se encajan con los principios de las cartas de derechos digitales y, como no, con los derechos ya reconocidos, derechos humanos. Como comentaba también en enero de 2023, a raíz de la Carta Española, también tuvo influencia en la Carta Europea con la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital. En ese momento, la presidencia la tenía España, la secretaria de Estado, Carmen Artigas, en su momento, que fue también impulsora de la Carta de Derechos Digitales como secretaria de Estado en España, en este caso también lo difundió y incidió en el desarrollo de esta Carta Europea, que posteriormente también tuvo influencia en la Carta Iberoamericana de ese mismo año, el 2023, de los entornos digitales. Como verán, coincide también con el primer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales. Esa misma semana de marzo de 2023 se inauguró la primera jornada o el primer Congreso Iberoamericano, en el que actualmente estamos celebrando el tercer año, que también fue un poco inercia o impulso de estas cartas que se fueron promocionando. ¿Qué incluye la Carta de Barcelona y qué influencia ha tenido el resto? Bueno, desde los derechos humanos y libertades vigentes, pasando por lo que es la identidad digital, derechos de ciudadanía digital, la dignidad y libre desarrollo de personalidad ante los desarrollos tecnológicos, que aunque sea el cuarto apartado de esta carta,
podríamos decir que es la piedra angular de todos los derechos fundamentales, que es la dignidad humana, que es la que, de alguna forma, permite un libre desarrollo de nuestra persona, de nuestra personalidad. Al final, muchas veces no se entiende normativas como la de protección de datos fuera de Europa. En algunos países o Estados Unidos no se considera un derecho fundamental la protección de datos, pero tengamos en cuenta, como bien comentaba la doctora anteriormente, eh, digamos, a nivel histórico, a nivel cultural, aquí en Europa, haber pasado por dos guerras mundiales, en que la Segunda Guerra Mundial llevó también a un tipo de totalitarismo a través de la Unión Soviética, en el que se controlaba las personas de forma muy sutil, con la información, con el espionaje, o sea, con los sistemas de inteligencia, que lo que hacían era un seguimiento a nivel informativo de todas las acciones de las personas. Digamos que ese elemento cultural y social ha hecho que sensibilizase más la protección de datos, la importancia que se ve que no garantizar la autodeterminación informativa no ha permitido un libre desarrollo de las personas y, por lo tanto, no ha habido una dignidad en esas épocas a muchas personas, no se ha respetado la dignidad de muchas personas. Por lo tanto, es una normativa que en los derechos digitales se toma muy en consideración y tiene mucha importancia como piedra angular, la protección de datos, y no es baladí, porque de alguna forma es la que define de forma instrumental, podemos decir, aunque sea un derecho fundamental con autonomía propia, instrumental en el sentido de que el resto de derechos digitales depende realmente de este derecho, porque es el que desarrolla realmente el libre desarrollo de personalidad y la dignidad y garantiza la dignidad de las personas. Otro apartado es la libertad e igualdad de acceso al entorno digital, la seguridad ante los desarrollos tecnológicos como es la inteligencia artificial, protección de la intimidad y confidencialidad del entorno, derecho al olvido y recuerdo digital, también quizá es uno de los derechos menos reconocidos, pero que a día de hoy tendremos cada vez más incidencia en su adecuación y desarrollo. Se ha habido caso de que los sistemas de IA, de inteligencia artificial, cuando le preguntas sobre tu vida o cualquier tercero, incluye información que es real y otra que es falsa, que puede perjudicar gravemente a esa persona respecto al resultado que le está dando y que si hay credibilidad sobre esa información, pues genera un perjuicio en sus derechos y libertades. Por lo tanto, el derecho al olvido y al recuerdo digital en este tipo de plataformas basadas en inteligencia artificial va a ser un elemento crucial para garantizar la buena, digamos, buena salud de los derechos humanos. Derecho a protección de datos personales, derecho a libertad del pensamiento, expresión e información en entorno digital. Si no tenemos la garantía de que podemos decir lo que consideremos y creamos sin limitación, sin miedo, como está pasando muchas veces en redes sociales, ¿no? La autocensura que se llama, bueno, eso también es una limitación. El tratamiento de esa información es una limitación de nuestra dignidad, nuestra capacidad de poder ser creativos, de poder avanzar, de no crear un círculo concéntrico en el que al final todo se vaya retroalimentando y no avancemos, ¿no? Como sociedad, como seres humanos. El derecho a la educación, a la formación profesional digital, la libertad de empresa, desarrollo tecnológico, la importancia de la innovación. Bueno, y así toda una serie de derechos, como por ejemplo uno muy novedoso, que es el asilo digital, que es la posibilidad de que en aquellos países que no se pueda transmitir libremente la información, pueda haber algún tipo de salvoconducto o embajada digital en el que alguien se pudiese conectar a través, pues ya sea vía satélite o a otro tipo de tecnología que no dependa del Estado para poder comunicarse, para poder expresar sus pensamientos, sus ideas, sus objetivos de vida y que no por eso no le perjudique el estado en el que esté, ¿no? Se incluya. Ahí es un concepto que se introdujo el asilo digital, pero que requerirá un desarrollo importante para que se pueda cumplir. Bien, con todo eso no quería dilatarme mucho más, quería dar paso sobre todo a ya la parte de cierre, que tendremos primero la ponencia de cierre del doctor Enrique Cornejo, que seguramente será interesantísima y magistral, como siempre, y posteriormente ya la clausura también con el profesor Rodolfo Tesón. Pues no quiero perder la ocasión de agradecerles a todos la asistencia de estos 3 días y por favor manténganse porque merece la pena estas 3 últimas intervenciones. Muchas gracias.